circuncisión. Romanos 2:25. ¿Sí o no? La gente que quiere, hoy en día quieren circuncidarse, pero como hay lugar, oiga, yo no entiendo el sentido. Dice 2:17. Aquí, tú tienes, y me encanta esa palabra, el sobrenombre. ¿De cómo? De judío. Tú que tienes no el nombre, sino el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la Torá. Y te glorías en Elohim. Y conoces su voluntad. E instruido por la Torá, apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la gnosis, de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá, deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, de la Torá, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Y yo no sé si es que ese pasaje yo lo leo mal, pero sí que he tenido agarrones con este pasaje. Porque ahí es clarito. ¿Sí o no? Pues no es judío el que lo es exteriormente. Entonces, ¿quién es judío? Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es decir, que ni ser judío, ni esa circuncisión hecha en la carne me hace a mí judío. Eso es lo que se dice en el texto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. A mí me parece eso crucial. O sea, que el judío no lo es exteriormente, el judío lo es interiormente. Hay una discusión que se presenta hasta esta hora ahí, en los diferentes portales, si yo debo o no debo circuncidarme. Y se acuerdan que en Hechos 15 dice que había un grupo que estaba diciendo a los creyentes nuevos que tenían que circuncidarse, ¿cierto? En Hechos 15 le dice, hay un grupo que eran judíos, practicantes, amadores de la ley, ahora son creyentes, seguidores de Yeshua HaMashiach, pero ellos están diciendo, para una ciudad lejana, que para ser realmente salvo, yo tengo que no solamente creer en Yeshua, sino también circuncidarme. Entonces Pablo en este momento empieza a hacer una disertación de decirle quién es judío realmente y qué es la circuncisión realmente, para que se acabe esa polémica que han montado estos muchachos en Hechos 15, ¿cierto?
Romanos 3:21. 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim. Pero ahora, aparte de la Torá, no dice que la Torá desapareció. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torá y por los profetas. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién es esa justicia? ¿Cuál es la justicia manifestada? Jesús es la justicia manifestada. ¿Sí o no? Él es la justicia manifestada. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Óigame, no hay diferencia. ¿Por qué se nace ese principio? Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora, en el 25 hay algo interesante, ¿sí? A quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la moneda en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Será que Hashem pasa por alto los pecados? Lo que está diciendo es esto: Él no está pasando por alto los pecados, porque Hashem no puede pasar por alto. Si usted lo lee así, Él pasa por alto los pecados, y no pasa por alto los pecados. Él lo que pasó por alto es que muchos pecados merecieron la muerte, y por medio de esos sacrificios que hacían cada año, Yom Kippur, el sacrificio diario, ¿cierto? El sacrificio de paz, que era un sacrificio diario de paz. Con eso, en lugar de que el hombre muriera porque merecían morir, ¿cierto? El Eterno no haya pasado, no es que haya pasado por alto, sino más bien que por esos medios de sacrificios el Eterno no entraba en juicio. Entonces miraba su sacrificio, miraba el sacrificio, lo que se hiciera, y prácticamente quedaban reconciliados con el Eterno. Dice que en su paciencia, tuvo paciencia con toda esa cantidad de ritos. Lleve la masa de un cuarto de hin, échele el vino, échele el aceite, la cuestión, lleve el palomino, lleve el becerro, lleve el ese. Entonces, cuando ellos merecían morir, pero pasando por alto esa situación, puso como sacrificios ese intermedio, ese punto. Quiere decir que el Eterno, de cierta forma, hablándolo humanamente, se tuvo que llenar de paciencia para no sacar y fulminar al hombre. Entonces el hombre se acercaba con ese sacrificio, pero eso no era que convenciera al Eterno, no era que lo llenara del todo. ¿Sí me hice entender? Siempre iba a quedar en deuda. Entonces el hombre se iba a quedar como a deuda, con ese tipo de sacrificio queda a deuda. Como todos los anteriores quedan a deuda, pero en un sistema que él mismo estableció. ¿Por qué se crearía ese sistema de sacrificios? ¿Qué se genera en el hombre? Una inconformidad, es decir, que yo estoy a deuda. Porque si yo no quedara siempre a deuda, yo diría que con un solo sacrificio es suficiente. Pero la continuidad de los sacrificios me hace entender que yo sigo ¿qué? A deuda. Ese sistema lo montó el Eterno para que el hombre entendiera que el mismo hombre no podía pagar. El sistema que montó el Eterno era un sistema de continuidad, diciéndole al hombre: tú no te puedes justificar a ti mismo, porque siempre vas a quedar como en deuda. Necesita, por eso mismo dice el versículo anterior, por eso el versículo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Elohim puso como propiciación. Oigan, a quien Elohim puso. ¿Sí ve que no es el hombre? Elohim puso. Elohim mismo puso su propiciación. Es decir, Elohim mismo puso su sacrificio. Porque todos los sacrificios del humano era un continuo
a deuda. Entonces, cuando yo digo que yo pierdo la salvación, yo digo que yo pierdo la salvación, quiere decir que yo estoy diciendo que yo sigo como a deuda. Y que el sacrificio de Yeshua, ¿cómo fue? Incompleto. Por lo tanto, yo necesitaría de ¿qué? De otro sacrificio. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, no es que haya pasado por a deuda los pecados, sino que el hombre siempre quedaba a deuda. Pero ese es un mismo sistema que montó el creador, porque ese sistema no lo montó el hombre. Y se lo mostró, se lo impuso el hombre para que el hombre entendiera que él mismo no se podía justificar por sí mismo. Porque el Eterno demanda un sacrificio perfecto y que llene perfecto toda la situación del pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua Mashiach, a quien Dios puso, a quien Elohim puso como propiciación por medio, él es el medio, por medio de la emuná en su sangre, de la confianza en su sangre, o sea, el sacrificio para manifestar su justicia. Es decir, durante de Moshe a Yeshua hay 2000 años, durante 2000 años el Hashem le quiso mostrar al hombre que todos sus medios para pagar por su pecado era que inconcluso e insuficiente, sino que aparte de la ley se ha manifestado la justicia. O sea, que esta ley que traía la Torah incluida, que es la ley de los sacrificios, era insuficiente, porque el hombre siempre iba a quedar a deuda. Esa deuda es la que el Eterno pasó por encima. ¿Sabía el Eterno que esa deuda iba a quedar pendiente siempre? Claro, por eso la estableció. El primer sacrificio no lo demanda el Eterno, el primer sacrificio lo hace el Eterno. ¿Sí o no? Porque a Adán y Eva no le demandan un sacrificio, le dicen mátame o sacrifícame. No. El primer sacrificio lo hace Baruch Hashem. Él sacrifica y pone las pieles en los tipos, en Adán y Eva. Como diciéndole que, dice, tú eres incapaz de pagarte a sí mismo. Y ahí de para adelante empieza a decir el rito. Le enseña el principio. Es que alguien te tiene que morir en lugar tuyo. Alguien tiene que morir en lugar tuyo. ¿Por qué hacerlo en esa forma, de ese método? Para llevarlo al mayor estado de gravidez. Digo que, por ejemplo, en Sodoma o en Gomorra, por esa época, hubiera sido una buena época para la aparición de Mashiach. La idea es que el hombre se corrompiera a su mayor grado, para que entendiera, digámoslo así, para que nosotros entendiéramos que nosotros no tenemos límites a la hora de pecar. Si yo paso por esta vida así, lineal, conozco a Dios, tal vez creí en Dios, pero no entendí todas las cosas de Dios. Es más, todo lo que estamos aquí desgregando, en muchas partes ni siquiera se ha empezado a estudiar. Porque un sacrificio, porque antes de la cruz, después de la cruz, el primer sacrificio que propuso todo ese cuento, es para llegar a entender que yo, por medio de todo este cuento, yo conozco al Creador. Conozco, no creo. ¿Sí o no? Porque si hay un antes o un después, antes de Mashiach, después de Mashiach, aquí en mi vida terrenal, ¿no? ¿No? Claro. Y eso no lo hizo un convencimiento filosófico, como podría ser el ateísmo. Eso lo hizo alguien que produjo un cambio en mi vida, porque se produjo un cambio sustancial en mi vida, a veces hasta brusco. Y al pasar por ese madero, pasar al otro lado, ese cambio brusco, yo lo experimento no por medio de una filosofía. Y empiezo a entender todos los días su misericordia, su amor, su elección, su predestinación, su justificación, su santificación, su apartamiento, lo que yo era antes, lo que yo soy y lo que voy a hacer, porque eso me llena también de esperanza. Un ateísta a mí no me va a decir, no me va a llenar de esperanza. ¿En qué termina un ateísta? ¿Cuál es su fin del ateísta? Que no hay nada. ¿Sí? Si este libro, por ejemplo, llegara y me dijera no existe nada después de la muerte, entonces ahí yo sí diría, entonces ¿para qué sacrificios? Yo muero igual que un ateísta o que un ateo. ¿Sí? Porque este libro me da un tiquete donde me dice cuerpo nuevo, vida nueva, milenio, estar en Jerusalén, subir a la fiesta de los tabernáculos, es un montón de vainas, que eso no me lo da cualquier filosofía. ¿O sí? O sea, no tengo una esperanza después de la muerte. Algo que me da este libro es esperanza después de la muerte.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y de que Él justifica al que es de la emuná de Yeshua. ¿Sí o no? ¿Dónde pues? Entonces ahí le pregunta, ¿dónde está tu jactancia? ¿Dónde está tu jactancia? Les hablan a los judíos, ¿no? ¿Dónde está tu jactancia? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, o sea, sin los sacrificios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. ¿Por qué? Porque atrás está diciendo que Él no justifica por esas obras. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de ¿quién? A los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces está haciendo una exclusión de todo, porque está diciendo por la fe, por la emuná, por la fe, por la confianza en el sacrificio, en la justicia que Él manifestó. El Padre Eterno llegó un momento de decir, bueno, hasta aquí llegamos a los sacrificios, ¿vale? Esa es la justicia humana. Esa justicia no es suficiente. Esa justicia, ustedes quedan a deuda. Ahora se va a manifestar aquí, ya se manifestó en el tiempo anterior, en el tiempo presente, se va a manifestar la justicia de Él. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Esa justicia es una justicia ¿cómo? Completa. O sea, no le falta absolutamente nada. Por eso dice, porque por esa justicia Él justifica no solamente a los de la circuncisión, que no tenían una justicia completa, que se estaban acercando, pero de una manera incompleta, y los de la incircuncisión, que estábamos pues totalmente ellos y alejados. Por el mismo sacrificio hizo justos a los que se acercaban de una forma incompleta y a los que no nos acercábamos. ¿Sí o no? Cuando lo que es la esencia de todo esto, ¿sabe qué es? El sacrificio, no la circuncisión. Porque ellos están utilizando la circuncisión como parte de la justificación. Ni siquiera aquí no está hablando de meterse, como llaman así soperamente, por debajo de cuerda, que esto es para incluirse en el pacto con Israel. ¿Cómo se llama eso? Ese principio, esa teoría, esa teología no tiene el más mínimo sentido. Porque aquí lo que está hablando, todo lo que estamos hablando de contexto, ¿qué fue? Sacrificios. Entonces ellos decían, ¿qué hubo en Hechos 14? Una gran disputa. ¿En quiénes? En que los decían, no, pero a ver, un solo sacrificio, ¿cómo nos va a hacer a los que tenían la circuncisión? ¿Sí o no? Un solo sacrificio, ¿cómo nos va a hacer justo a nosotros? Ah, sí, a nosotros nos hace justo, pero que nosotros somos circuncisos. A nosotros sí. ¿Sí o no? Entonces los otros decían, pues sí, el sacrificio está completo. Decían, no, pero les falta la circuncisión. O sea que a ese sacrificio perfecto hay que colocarle ahora otro pedacito. ¿Cuál cosa? La circuncisión, para ser justificados. Y eso no dice aquí. Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach. Concluimos pues que el hombre es justificado por la emuná, sin las obras de la Torá. Sin las obras de la Torá. Sin las obras de la Torá. Sin sacrificios. ¿Y justifica a quién? A los circuncisos y a los circuncisos. Así es sencillo. Que la circuncisión no es nada. De un momentico, Romanos 4, 10, 12. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión ¿cómo? como señal, como sello de la justicia de la emuná
que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la emuná les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Llama padre, Abraham lo llama padre de los circuncisos, y Abraham lo llama padre de los incircuncisos. Sí. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia, para que sea padre de los incircuncisos y padre de los circuncisos. Terminemos con este versículo. Primera de Corintios 7:18. Dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim. ¿Sí? Sí. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. ¿Sí? Gálatas 5:3, 5:1 en adelante. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No dice los yugos. Al yugo. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Muy bien. A mí me parece fuerte eso. Aquí yo digo que si os circuncidáis, como medio de justificación, y eso parece que yo pertenezco al pueblo y que yo voy a ser israelita, ¿qué dice? Mashiach, ¿de qué me sirve? Dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, otra vez, ¿qué pasa? Que se circuncida como medio de justificación, como medio para pertenecer a un pueblo. ¿Sabe qué tiene que volver a hacer? Sacrificios. O sea, ¿qué están haciendo los que se circuncidan? Como medio de justificación, diciendo que Mashiach es insuficiente, por lo tanto, tienen que ponerse a hacer ¿qué? Sacrificios. No, están haciendo un enredo. Dice: de Cristo os desligasteis, Sí. los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Mashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la emuná que obra por amor. Dice ahí. Entonces, le está diciendo a los circuncisos lo mismo. O sea, que la incircuncisión y la circuncisión no sirve de nada, sino la fe. ¿Sí?